buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado comentando la situación global a propósito de las reuniones y los cóncaves internacionales, los grandes encuentros que se han estado operando recientemente y sus repercusiones en la economía global. El hecho más relevante a propósito de la crispación, de la elevación súbita de la presión entre Estados Unidos y China por la guerra de aranceles, y es que esto ha despertado una preocupación creciente de todos los actores económicos, financieros a nivel global. La postura hasta el momento inflexible de los Estados Unidos para gravar las importaciones chinas ha eclipsado la agenda de la reunión de ministros de finanzas y líderes de bancos centrales en la pasada reunión en Argentina del G20. Al igual que el Fondo Monetario Internacional, los representantes de las máximas economías mundiales advirtieron sobre el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas y el riesgo que representan para el crecimiento global. En el documento final, los países subrayaron la importancia de que el sistema financiero permanezca abierto, resiliente y apoyando al crecimiento, y pidieron reforzar el diálogo. El escenario del comercio mundial empeoró desde la última reunión de ministros de finanzas realizadas en Buenos Aires el pasado marzo. Las advertencias de Estados Unidos hacia China y la Unión Europea son ahora una realidad desde que el gobierno estadounidense impuso a principios de mes un arancel del 25% a productos chinos por 34.000 millones de dólares, a los que podría sumar otros 16.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo, tal y como comentábamos en Ecomundo, está en estudio además un impuesto de 10% a bienes valorados por 200.000 millones de dólares. La tensión comercial se vio reflejada esta vez en el documento final. El crecimiento, dicen en el documento, ha sido menos sincronizado recientemente y los riesgos de mediano y corto plazo han aumentado, dice el texto del documento, consensuado entre todos los países. Y continúa. Estos incluyen las crecientes vulnerabilidades financieras, el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, los desbalances globales, la desigualdad y el crecimiento estructuralmente débil, particularmente en algunas economías avanzadas. El ministro argentino de Hacienda y Finanzas, Nicolás Duhovne, admitió la existencia de diferencias entre los integrantes del G20, pero valoró la búsqueda de consensos dentro del organismo, un foro nacido para hacer frente a la crisis económica mundial. Al término del encuentro, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, reiteró la intención de que China avance hacia un comercio más balanceado, que reduzca el actual déficit comercial de 505.000 millones de dólares, según sus cálculos. El secretario del Tesoro estadounidense confirmó la presencia del presidente estadounidense en la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en Buenos Aires a fines de noviembre próximo. Los ministros del G20 se expresaron en contra del proteccionismo. El sistema financiero, dice el texto, debe permanecer abierto, resiliente y apoyado al crecimiento, tal y como hemos explicado en Ecomundo.
Destacaron también la importancia de realizar reformas estructurales para mejorar la expansión y potenciar y evitar devaluaciones competitivas que podrían tener efectos adversos sobre la estabilidad financiera global. Es la guerra de divisas, justamente, lo que se quiere evitar, que la guerra de aranceles derive en una guerra de divisas. Es lo que han advertido los organismos internacionales. El desencuentro entre Estados Unidos y la Unión Europea ha sido evidente en Buenos Aires. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, advirtió en rueda de prensa del riesgo de una escalada mayor del proteccionismo. Las guerras comerciales no son buenas para nadie, no crean ganadores, solo daños, ha destacado Moscovici. Hacemos un llamado, dice, a la razón de Estados Unidos a respetar las reglas multilaterales y a respetar a sus aliados. Ha destacado también el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire. Estadounidenses y europeos son aliados, dice. No podemos entender por qué nosotros, europeos, nos vemos afectados por el aumento de aranceles comerciales decidido por Estados Unidos. La ministra española de Economía, por su parte, Nadia Calviño, también expresó su oposición a aquellos que presentan el comercio exterior como una amenaza o intentan volver actitudes proteccionistas. En un encuentro con medios de comunicación europeos, Calviño remarcó el rol beneficioso que jugó el comercio exterior en la salida de España de su última crisis económica. El costo de la guerra comercial no es aún cuantificable, pero el Fondo Monetario Internacional ya advirtió que las consecuencias se verán a mediano plazo. Christine Lagarde, la titular del fondo, ha reiterado en Buenos Aires que en el peor escenario las medidas comerciales actuales pueden tener un impacto de alrededor de 0,5 puntos negativos del Producto Interno Global en 2020. Lagarde aclaró que el Fondo Monetario Internacional toma en cuenta el impacto de las medidas anunciadas y en proceso, pero no especula sobre lo que puede venir. Argentina, país anfitrión del G20, propuso una agenda que discuta políticas públicas en torno a los cambios tecnológicos que afectan al empleo y una apuesta por más inversiones globales en infraestructura, además de una regulación efectiva ante el fenómeno de las criptomonedas. Pero la guerra comercial ha puesto en segundo plano todo lo demás. La reciente tormenta económica, y esto es importante sobre todo en el marco de la reunión en Argentina, ha tumbado las previsiones económicas de Argentina, pero el gobierno de Mauricio Macri mantiene un amplio respaldo internacional. El presidente argentino agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la cumbre de finanzas del G20. En el discurso de cierre, Macri admitió el mal momento económico que atraviesa la Argentina, pero expresó su confianza en que acelere el ritmo en 2019. Desde este punto de vista, lo que vemos es un cuestionamiento unánime de Europa frente a la situación de la escalada proteccionista. Reservas expresadas por Japón, quien ha hecho un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y por supuesto, de las autoridades y los líderes chinos que han llamado a sentarse en la mesa de negociaciones, incluido la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Realmente es un punto importante de reflexión en este momento a nivel global en torno a las potencialidades que estas medidas podrían tener para disminuir el ritmo de crecimiento del comercio global, que es el que mantiene creciendo el Producto Interno Bruto a nivel mundial. De recrudecerse estas tendencias proteccionistas, el nivel de actividad económica global disminuirá y se verán afectados fundamentalmente las economías emergentes,
especialmente las vinculadas a los Estados Unidos. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.